Ahora sí que, como dicen por ahí, al cuarto para la hora, tuvieron mucho tiempo para organizarse, para reactivarse, para ver qué hacían y no, como siempre, a la mexicana, a la última hora, senadores y diputados que a la mera hora siempre sí, van a discutir los acuerdos en periodo extraordinario del famoso TEMEC. 1 de julio empieza este asunto. Y sí, es una apuesta que está dando López Obrador por este nuevo tratado de libre comercio que aún no queda claro qué damos y qué recibimos a cambio. Con bombo y platillo durante 1993, uno veía en los medios de comunicación de aquella época, no había redes sociales, pues por todos lados la bienvenida al Tratado de Libre Comercio, el famoso TLC como se le llamó en un principio, después se le llamó Telecán y ahora lo quieren llamar TEMEC o TEMEC. El caso es que este acuerdo que engloba a Estados Unidos, a Canadá y a México, sí es un bloque comercial muy importante, no sé si el más importante del mundo, como dice López Obrador, pero sí es importante. Al cuarto para la hora, tanto tiempo para esperar, tanto tiempo para organizarse, ya con la fecha encima, porque lo del 1 de julio que se pone en práctica o que se reactiva o que se renueva o que reempieza o como se diga, pues hubo mucho tiempo para organizarse, hubo mucho tiempo para estar más o menos al tono, ya por fin diputados que se hicieron del rogar, sobre todo los de Morena, ya aceptaron un periodo extraordinario, los senadores también al cuarto para la hora lo habían aceptado, y prácticamente está todo planchado, ya la camisa está planchada y seguramente, pues aunque falta muy poquito, para el 1 de julio ya estará listo todo esto. López Obrador quiere ir a Estados Unidos para agradecerle a Trump, no sé qué, pero quiere agradecerle. Obviamente, pues ni siquiera hay fecha, ni siquiera hay una agenda, ni siquiera hay un protocolo, ni siquiera sabemos para qué demonios va. Pero de todos modos quiere ir y a ver si lo aceptan, a ver qué es lo que sucede. Esto de viajar por línea comercial en Estados Unidos, pues como que no les va a gustar tanto porque no están acostumbrados a ese tipo de situaciones y seguramente a la mera hora habrá algún cambio relacionado con eso. Que vaya o no vaya López Obrador, como ya lo comenté en alguna ocasión, no va a incidir en el gran electorado de Estados Unidos, que sí, influirá en el voto latino, influirá en el voto de algunas personas afines a López Obrador o no afines a López Obrador, pero el gran electorado de Estados Unidos le va y le viene el Tratado de Libre Comercio y que vaya o no vaya López Obrador. ¿A quién sí le afecta el Tratado de Libre Comercio? Pues al gran comercio de Estados Unidos. Estados Unidos hace un acuerdo comercial desde aquel 1994, por eso decía que se anunciaba en todos lados y en todos, no, pues que va a venir, que va a venir, que va a venir. Y bueno, pues 26 años después tenemos más pobreza, tenemos más migración, tenemos más remesas y tenemos, pues honestamente, quizás alguien lo defienda y sé que hay mucha gente que lo defiende a capa y espada, pues vendrá. Tuvimos o hemos tenido un Tratado de Libre Comercio, un TLC, un Telecán, que yo en general veo pocos beneficios, pero bueno, habrá beneficiado a muchas empresas, habrá beneficiado a algunas personas, habrá beneficiado a algunos políticos, pero en general no veo la sustancia como para que diga uno, gracias al Tratado de Libre Comercio este país es mejor. Desde hace 26 años nuestros niveles de crecimiento son muy relativos, muy pocos, un promedio de entre 2 y, ya siendo muy optimistas, 3%,
que obviamente ni nos hace más ni nos ha hecho menos. Desde luego, desde el punto de vista consumidor, y nosotros somos consumidores, pues a lo mejor hay productos que bajo otras circunstancias no hubiéramos podido comprar, que están libres de aranceles y que de alguna manera pues benefician al que consume este tipo de productos. Para el que exporta este tipo de productos, normalmente México es el que recibe todas las afectaciones, que si es por esto, que si es por aquello, que si no cumplen, que si no cumplen, que si no sé qué, que si no sé cuánto, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos al final de la cola. Bueno, somos tres, pero estamos al final de la cola. Somos el patio trasero o el traspatio o el cuarto de servicio o la azotea o el balcón. No somos protagonistas de este Tratado de Libre Comercio. Estados Unidos sí depende mucho de México, sobre todo en la frontera, pero México depende más de Estados Unidos. El comercio con Canadá, específicamente de México, no nos ha convenido. A Canadá sí le ha convenido México por las minas, por el fracking, por una serie de explotación de recursos naturales que obviamente no lo hacen en este país. El tema de la violencia tampoco ha sido resuelto. El tema del tráfico de armas, y acabamos de ver un ejemplo de cómo hay armas para estos grupos por doquier, tampoco ha sido benéfico. Tampoco ha sido benéfico para el tipo de cambio, porque hay muchos vaivenes. En fin, son muchos negativos. Ya habrá alguien que explique los positivos, que yo, insisto, en primera instancia no lo veo. La economía mexicana de este 2020, como la economía de Estados Unidos y un poco la economía de Canadá, Canadá no ha sido tan afectado por este asunto del virus, por lo menos comparado con Estados Unidos y con México, pues sí va a traer muchos problemas serios. No sabemos hasta qué punto esto le vaya a convenir a México, porque cada quien tiene que ver por su propia conveniencia, no nada más la conveniencia de Estados Unidos. Y durante mucho tiempo pues México ha sido rendidor de cuentas de Estados Unidos, desde que nos amenazaban con esto y con aquello, y que vas a ver, y que si no cumples, y que si tu mamá, y que si no sé qué, y que no sé cuánto, que ha traído consecuencias gravísimas al entorno mexicano. El tema, por ejemplo, del tráfico de armas, el tráfico de personas, el tráfico de indocumentados y el tráfico de drogas no ha sido solucionado en estos 26 años del Tratado de Libre Comercio. Es un pacto netamente, y esto hay que decírselo a López Obrador, es un pacto netamente neoliberal, es un pacto completamente neoliberal, que no aporta más que muy poco a la economía nacional, que no aporta más que muy poco a que los grandes empresarios mexicanos puedan generar mejores productos. La calidad mexicana pues no está pues no tiene mucho prestigio, para que nos entendamos, en comparación con lo que sucede en Estados Unidos y con Canadá. ¿Qué tiene Estados Unidos o qué quiere Estados Unidos de México? Pues lo mismo de siempre: petróleo, energía en general, mano de obra barata y algunos que otros asuntos relacionados con las maquilas que le han permitido a Estados Unidos más o menos competir. Estados Unidos sale perdiendo mucho, sobre todo en esta época. México sale perdiendo mucho, según los cálculos ya estaríamos hablando de cerca de 1.100.000 o quizás un poco más de empleos perdidos. Y para la mexicanada normal, para nosotros, sobre todo que somos, pues que no somos empresarios o que somos empleados o que recibes un sueldo miserable. Yo recuerdo que aquellos años del Tratado de Libre Comercio, cuando empezaba todo el tema del Tratado de Libre Comercio, se abundaba mucho con el tema relacionado con los salarios. No equiparar los salarios, porque sería prácticamente imposible. Necesitaríamos tener la economía de Estados Unidos para que te paguen
como en Estados Unidos, pero no tan desproporcionado. Aunque ha habido aumentos al salario mínimo, aunque López Obrador ha cumplido, ahí sí ha cumplido con las promesas, pues ese salario mínimo mexicano no se compara en lo más mínimo con el salario mínimo canadiense y mucho menos con el de Estados Unidos. Es decir, México sigue dándole a estos países gente para que trabajen en sus campos, como jornaleros, como muchas otras cosas más. Hay algunos asuntos relacionados con el racismo, con otro tipo de temas que también influyen en este aspecto relacionado con el Tratado de Libre Comercio, o TEMEC, o como lo quieran llamar. Así que bueno, pues como siempre, se respeta la decisión del presidente, como ha ocurrido toda la vida. No se discuten estos temas abiertamente, simplemente se palomean porque dice el presidente, y entonces pues ahí está el Senado y ahora sí ya los diputados dispuestos a aprobar un nuevo tratado de libre comercio que, como los anteriores, con todo respeto, han servido para nada, o muy poco, si quieren ser positivos.